Pues muy buenos días, estamos aquí en el arranque en un día muy especial, lluvioso, por otra parte se esperaba. Le anunciamos el pasado lunes, como recordarán, que tuvimos un arranque tranquilo con Vicente Moga, que luego ha ido increciendo e irá más a lo largo de la semana, teniendo en cuenta que esta tarde, si el tiempo acompaña lo más mínimo, pues vendrá el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, a hacernos una visita, lo cual siempre es importante, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Esto es una posible apertura, hablan de aquí mes, 2 meses, de la frontera, lo cual está bien para normalizar unas relaciones bilaterales que estaban nada normalizadas, pero también qué situación se abre esta frontera. De esto, de la economía, de los enfados de los empresarios, vamos a hablar con nada más y nada menos que la consejera de Hacienda, Dunia Almasuri. Muchísimas gracias. Gracias por a venir vosotros aquí siempre. Nuevamente, que usted abrió el arranque, lo recuerdo, y le pido un minuto, como siempre, para hacer un pequeño resumen del informativo de ayer, que en cierto modo es el informativo de hoy. ¿Y por qué lo digo? Pues me van a entender cuando lo lea. Ayer, por ejemplo, el presidente de la ciudad consideraba necesario contar con una hoja de ruta para reabrir la frontera y que se respeten los acuerdos de cara a su buen funcionamiento, con lo cual Eduardo de Castro ya indicaba lo que está pasando hoy o de lo que esperamos que se hable. Eduardo de Castro agradece a Pedro Sánchez que vuelva a Melilla y espera conocer en su reunión de hoy más detalles sobre el acuerdo por el cual España y Marruecos retoman las relaciones, cerrando así una crisis que arrancó hace años y que se recrudeció el pasado mes de mayo con las entradas masivas en Ceuta. Por su parte, la oposición, el Partido Popular, aplaude también la visita a Melilla de Pedro Sánchez por entender que siempre es positivo que venga a la ciudad un presidente del Gobierno en cualquier momento. La formación, eso sí, espera que aproveche para hacer grandes anuncios, cómo se va a abrir la frontera, que confirme la reducción del precio de los transportes, la ampliación al 75% de la bonificación del IRPF o la posible devolución de los 294 millones de euros que estaban reservados para la ampliación del puerto. Por su parte, continuamos con este resumen de consecuencias de esta visita que se va a realizar. Coalición Pro Melilla agradecía también a Pedro Sánchez la visita a Melilla. La formación que preside Mustafa Belchán aprovechará esta nueva etapa en las relaciones con Marruecos para desarrollar el Tratado de Buena Vecindad de ambos países. Entre los objetivos, la apertura de la frontera y la recuperación de la aduana comercial. Por el contrario, Vox ha sido un poco el más crítico, de hecho muy crítico, y acusaba al presidente del Gobierno de haber debilitado más a Melilla y Ceuta con su cambio de postura sobre el Sáhara. La formación que le reprocha que tenga la desfachatez, literalmente, de venir a la ciudad a celebrarlo, está convencida de que la única forma de parar la fiebre expansionista de Marruecos es dejar muy claro a Mohamed VI que los límites territoriales están para ser respetados por parte de todos. Hablamos ahora un poco de lo que vamos a hablar ahora, en este arranque, y es que el presidente de la Confederación de Empresarios cree que, de ser cierto que se han retomado las relaciones ahora buenas con Marruecos, habría que iniciar los trámites para reabrir la aduana comercial, punto de referencia para los empresarios de que este encuentro entre España y Marruecos sea realmente positivo, y dar, eso sí, los primeros pasos para normalizar la situación entre ambos países, especialmente en la económica. Enrique Alcoba decía en el arranque que tendría que existir un flujo de personas y mercancías en los dos sentidos que beneficie tanto a España como a Marruecos. Nos vamos un momento a hablar de gestión más directa, y es que Medio Ambiente anunciaba el inicio de nuevas obras en el centro de la ciudad, de las cuales ya se habrán dado cuenta, trabajos que afectan a las calles Roberto Cano, Cándido Lovera y Cervantes. Esta actuación tiene un plazo de ejecución de unos 100 meses y un coste de casi 1 millón de euros, 883.000. Y por otra parte, la Viceconsejería del Mayor cuenta con un presupuesto de 720.000 euros para la contratación del proyecto del futuro Centro de Mayores, un edificio que pretende construir en una parcela de la plaza multifuncional. Fátima Mohamed reconocía que está a la espera de reunirse con el responsable de infraestructuras para iniciar todo el proceso. Como ven, temas interesantes, un poco monográfico, pero de gran importancia. Vamos a hablar de todo esto, más bien del tema económico, con la consejera de Hacienda, a la cual ya quería yo invitar a principios de la semana sin saber que iba a venir el presidente. Con lo cual vamos a centrarnos un poco en el tema. Me pilló fuera, en unas maniobras militares, cuando escribió una misiva de los empresarios. La verdad es que era muy sencilla, muy simple, no era muy profunda, era más que una crítica, era casi un grito de cabreo, cabría decirlo de forma popular, que están hartos, que se les ha venido una especie de tormenta perfecta encima, que ven como día sí día también se cierran comercios, cafeterías, y hablaban de cierto sentido de desesperación, y aquel término que incluso a ellos les da miedo comentar de Melilla está muerta. Vale, entendemos el enfado, vamos a ser un poco positivos. ¿Qué soluciones hay para todo esto? Porque creo que la misiva coincide con que, corríjame, van a llegar unos 9 millones de euros en las próximas semanas que se han ido tramitando por parte de los empresarios. Sí, bueno, por un lado yo ya lo dije en la rueda de prensa que di posterior a ese comunicado. Evidentemente entiendo el malestar de los empresarios melillenses. En Melilla se han concatenado una serie de sucesos que ha ido agravando
la situación de la economía local. Y por lo tanto, aunque decía que no estaba de acuerdo ni con las formas ni con la descontextualización, ¿no?, de ese comunicado, porque si estuviéramos en una situación normal, entre comillas, y no hubiera habido una serie de acontecimientos, yo entendería que hubieran llegado a esa situación a lo mejor por una actuación negligente del Gobierno. En este caso ha habido una serie de acontecimientos que no justifico la situación, evidentemente, pero que nos han llevado a todos a esa situación. Durante todo este periodo de pandemia, por parte del Gobierno de la ciudad se han hecho unos esfuerzos tremendos para mantener y sostener a estos empresarios. Yo el símil que utilicé el otro día era el que habíamos tejido una red de soporte para que no cayeran las empresas melillenses. Entiendo que la situación es complicada, entiendo que los empresarios melillenses estén un poco como aturdidos ante todo lo que se les ha venido encima y a lo mejor requieran de un tiempo para poder buscar alternativas. Por parte de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio hemos puesto a disposición de la CME un convenio de, no recuerdo si es entre 80 y 90.000 euros, para que ellos se doten de la infraestructura necesaria para ayudar a todos los empresarios melillenses a captar financiación de los fondos europeos para poder cambiar su modelo de negocio. Evidentemente, desde la Administración no le podemos decir a los empresarios qué tipo de negocios deben acometer o qué tipo de empresas. Ellos sabrán en qué sectores se sienten más cómodos o qué sectores, teniendo en cuenta todas las ventajas fiscales y la situación actual de Melilla, qué negocios les pueden resultar más prósperos. ¿Que nosotros les vamos a ayudar en ese camino? Claro que sí, pero yo creo que aquí es una tarea compartida. Y la tarea compartida es que la Administración les ha estado dando soporte durante más de 2 años y lo seguimos haciendo. Y ahora nos vamos a la segunda fase, que es la fase de ¿qué queréis hacer? ¿Qué quieren hacer los empresarios melillenses con sus negocios? Porque, insisto, no seré yo quien le diga a cada empresario melillense cómo debe enfocar su actividad económica. ¿Que les podemos ayudar desde el punto de vista de las inversiones iniciales? Pues sí, se les puede ayudar y les estamos ayudando, pero qué hacer con sus negocios, pues lo tendrán que decidir ellos. Me hablaban ellos y otros sobre algo que es poco tangible, que es el tiempo. Es así como un poco romántico, pero es un tema muy serio. Quiero decir que Melilla vive ya con una especie de cuenta atrás, o eso dicen algunos, cuidado, tampoco que, porque en Melilla siempre hemos sido un poco melodramáticos y algo llorones y tristones, pero la verdad es que estamos viviendo un momento donde la verdad es que ha coincidido un montón de situaciones periféricas a nosotros, internacionales, que nos están afectando a todos. En este aspecto, una de las soluciones sería el plan estratégico. Vale. El de la ciudad no acaba de moverse porque es vital, y en eso están de acuerdo todos, que todos tienen que estar de acuerdo, pero no lo están. Con lo cual el papá Estado ha aparecido con uno que ya nos ha presentado un poco las reglas básicas, que es un apoyo del Estado público importante, incluso aumentado de plantillas de Guardia Civil, de Ejército, Educación, Sanidad y otros términos, pues vamos a campus universitario, etc. Usted, que lo ha conocido un poco mejor, ¿cómo ve ese plan estratégico nacional, el del Estado, y sobre todo, lo que hablan siempre, ¿cuándo se empiece a poder aplicar? Porque hablan de unos 800 millones de euros. Sí, bueno, el plan especial del Gobierno de España viene a complementar el trabajo que nosotros hemos hecho en las competencias que son propias del Estado. Aunque en el plan estratégico de Melilla sí que señalábamos cuestiones a solucionar o a mejorar que no son competencia nuestra, que serían reivindicaciones hacia el Gobierno de España, este plan especial, pues como digo, es la segunda pieza del puzzle, un puzzle de 2 piezas, por un lado el plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla y por otro lado este plan. El plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla es verdad que se ha quedado estancado por falta de acuerdo, particularmente el Partido Popular, que no entiende lo que es un plan estratégico. El Partido Popular piensa que un plan estratégico es elaborar una serie de medidas específicas muy concretas, ya diseñadas, ya estudiadas, ya completamente informadas de las 7 operaciones estratégicas que planteamos en el plan estratégico. Un plan estratégico no es eso. Eso se puede ir uno a
a don Google, ¿no?, que nos dice todo lo que necesitamos. Y un plan estratégico es definir unos objetivos, definir una meta y cómo se alcanzarán esas metas de una forma abierta y que se va programando en el tiempo. Las grandes 7 operaciones estratégicas abarcan todas las necesidades económicas y sociales que tiene Melilla para ser productiva. Y ahí todas esas 7 operaciones, se irán definiendo en función de acuerdos en la Asamblea. Pero tenemos que tener un marco común en el que estemos todos de acuerdo. Y el Partido Popular no entiende ese marco común. El Partido Popular quiere, sí o sí, incrustar sus medidas que durante 20 años no aplicó y pretende que las apliquemos ahora de forma directa en el plan estratégico. Hemos hecho varios intentos con el Partido Popular. Estamos ahora intentando hacer el último intento de acercamiento, si no, evidentemente seguiremos hacia adelante, porque no podemos tener a Melilla paralizada porque al Partido Popular le dé la gana. En cuanto a esos intentos que hemos hecho, en una primera reunión planteamos al Partido Popular un documento regulatorio basado en coincidencias, basado en aquellas cuestiones que estaban plasmadas en el plan estratégico, en el supuesto plan estratégico que presentó el Partido Popular, que bueno, eso eran 3 folios con una serie de medidas, sin denostarlo, pero evidentemente no es el trabajo que se ha hecho por parte de la ciudad, y un documento de propuestas que nos había planteado la SEME. En ese documento que le propusimos al Partido Popular, única y exclusivamente, se encontraban y se encuentran las líneas o las propuestas que están en los 3 documentos. Por lo tanto, no se entiende que puedan votar en contra de ese documento, en el cual no hay ni una sola propuesta que no hayan planteado ellos. Nos costó 2 reuniones. Una primera, en la que bueno, empezaron a rebatir el texto, tal, se ve que se lo llevaron a casa, se lo leyeron y se dieron cuenta que estaban todas sus propuestas. En la siguiente reunión nos dijeron que bueno, que no podían estar en desacuerdo con ese documento, pero que les parecía insuficiente. Bueno, nos emplazamos a un segundo documento en el que aquellas cuestiones más peliagudas, como podía ser el tema fronterizo, el tema de ganancias de terrenos al mar, que al Partido Popular le parece muy mal que en el plan estratégico hablemos de ganancias de terrenos al mar de forma abierta, porque necesitamos que alguien nos diga o que lleguen los estudios necesarios en cuanto al impacto medioambiental, porque todos sabemos que hay un informe de impacto medioambiental negativo en cuanto a la ampliación del puerto, tal y como la planteaba el Partido Popular. Les hemos trasladado un documento en el que tratábamos los asuntos de una forma abierta para que todos nos sintiéramos cómodos y que llegado el momento se debatiera y se desarrollara según los acontecimientos. Pues parece ser que tampoco le gusta al Partido Popular ese documento. Y yo creo que ya es hora de que el Partido Popular diga abiertamente: no queremos trabajar de forma planificada, queremos seguir trabajando como lo hemos hecho durante los 20 años, a golpe de improvisación, que es lo que hemos tenido con el gobierno de Imbroda. Nunca jamás el gobierno de Imbroda hizo un intento de la magnitud del que está haciendo este gobierno y con la generosidad con la que lo estamos haciendo. Porque el plan estratégico de Melilla no es un monólogo del gobierno, como el que estoy haciendo yo ahora mismo, y discúlpame, no es un monólogo del gobierno, es un documento en el que han participado más de 1000 melillenses y hemos aceptado propuestas de consenso independientemente de que sean afines o no a la ideología o a propuestas que hayan planteado los partidos que estamos en el gobierno. Hemos tenido manga ancha. Población, y me explico el término que acabo de decir. Ayer le preguntaba a Enrique Alcoba, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿cómo puede no ir bien la economía con una población de 85.000 personas? Que es mucho más grande que algunas provincias. Y entonces él me explicó, porque la cuarta parte son estudiantes, con lo cual no tienen una gran capacidad económica, o la dependen de sus familias. Hay mucho jubilado
y en principio no todas las personas que están inscritas están realmente aquí, o no lo están siempre. Es un comentario que me hizo que me resultó singular. En todo caso, me vino a decir que realmente la capacidad de consumo de esta ciudad es más bien de unas 50.000 personas, más que de las 85.000. En todo caso, eso se podría solucionar a medio y largo plazo con proyectos como el del plan estratégico, trayendo, voy a decirlo, más funcionarios y sus familias, pero también con un deseo que viene de lejos y lo veo yo desarrollarse muy lentamente, que es el famoso campus universitario, que de hecho no está desarrollado. Todavía el edificio de Correos está ahí como paralizado y cada vez que parece que, pues todavía se para. Sé que la administración es lenta, y mucho además, pero ¿por qué va tan lento un campo que es tan importante? Le pongo un ejemplo que le puse ayer a Alcoba, uno que ya es un poco veterano. Recuerdo que el primer campus que vi diseñado, de un posible campus, me lo mostró en el gobierno de Ignacio Velázquez, el padre de Elena Treviño, y de eso ya le hablo de a mitad de los 90. Estaba empezando a crear la ahora ya gigantesca Consejería de Medio Ambiente. O sea que la idea siempre ha estado ahí, pero no acaba de desarrollarse. Y reconozco que habría que meterle cierta prisa, por decirlo de forma delicada. Bueno, en el ámbito universitario hay que reconocer que Melilla ha ido agrandándose. Tenemos cada vez más carreras, más especialidades implantadas en la ciudad, pero es cierto que esa es la gran asignatura pendiente. Es algo en lo que parece ser que estamos todos de acuerdo. Se ha presentado como proyecto estratégico al Ministerio de Economía. De hecho, en la reunión del otro día pues, le planteábamos a la ministra que necesitábamos que se aceleraran esos grandes proyectos estratégicos y creo que van a ser una realidad más pronto que tarde. Aquí tengo que afearle también al Partido Popular, y discúlpeme porque es que hay que poner blanco sobre negro, que hace aproximadamente 7 u 8 años Coalición por Melilla lo planteó como gran proyecto a ejecutar y nos decían que eso era una utopía, ¿no? Un poco más que nos tachaban de locos. Yo me alegro de que ahora estemos todos de acuerdo en que es necesario, que es una de las cuestiones que apunta al propio plan estratégico de la ciudad, ¿no? como sector a desarrollar, como creador de empleo, economía, etcétera, y estamos todos en ello. Yo creo que hemos avanzado bastante. El planteamiento que hemos hecho es un planteamiento amplio, ya que el proyecto que hemos trasladado al Ministerio estaría dotado de una parte de campus universitario, residencia universitaria, formación profesional en tecnología, luego pues, todos los servicios que llevan aparejado un complejo de estas características y un edificio para la especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que es un proyecto amplio, ambicioso y esperamos poder ver al menos la primera fase en funcionamiento o el inicio en breve. Pero no estamos parados, sabemos que esto es un proyecto a medio largo plazo y no podemos esperar a que eso llegue. Seguimos trabajando en otras líneas y en otras fórmulas para atraer inversión a la ciudad, que es lo que necesitamos. Necesitamos inversores, necesitamos gente que vea las ventajas fiscales de nuestra ciudad como un valor añadido. Y aquí sí que quiero hacer una especial mención a los empresarios de la ciudad. En estos últimos días, o en estas últimas semanas y meses, no paro de tener contactos con empresas de la península que están buscando instalarse en Melilla, porque han visto las ventajas fiscales de la ciudad respecto al resto del territorio nacional. Y echo de menos esos contactos con empresarios locales. A día de hoy no he tenido ni un solo contacto con empresarios locales que hayan venido a plantearme una idea novedosa o a pedirme financiación para esas nuevas ideas. Y me gustaría que nuestros empresarios tuvieran esa iniciativa y vieran que en Melilla se pueden hacer cosas distintas. En cuanto a lo que me comentabas de esa estadística que planteaba el señor Alcoba, no la he visto, no sé de dónde ha sacado esa información. Y es cierto que los empresarios locales no estaban acostumbrados a trabajar solo para el consumo interno. Han dejado de tener esos entre 20 y 30.000 clientes, digo clientes, que son personas que cruzaban la frontera a diario, que consumían en los comercios locales. Pero seguimos teniendo un consumo interno, al que hay que proveer. Entiendo y soy consciente de la dificultad de haber perdido
ese número tan importante de potenciales clientes, pero necesitamos que nuestros empresarios sean creativos. Y con esto no estoy dando un tirón de orejas ni mucho menos, sino todo lo contrario. Estoy a su disposición para ayudarles, para buscarles financiación, para subvencionar lo que sea necesario y tener que eliminar esa red de soporte y empezar a trabajar en la edificación de una nueva Melilla, que en el plan estratégico viene muy claro. Tenemos un parque de naves importantísimo que actualmente está cerrado a cal y canto, porque ya no se puede almacenar o ya no se almacena esa mercancía para pasarla al otro lado de la frontera. Tenemos un suelo industrial muy potente, en el cual se pueden desarrollar muchas industrias. Las reglas de origen lo ponen muy fácil. Hay muchos materiales que tú los puedes traer a Melilla, los transformas, los exportas en unas condiciones muy ventajosas respecto a las condiciones que hay en la península, que incluso con el coste del transporte sigue siendo más ventajoso. Y yo quiero que eso ocurra en Melilla. Yo quiero trabajar con los empresarios melillenses en esa línea y que no sean empresarios de afuera los que me lo estén planteando, porque sí me lo están planteando y se está trabajando en ello. Evidentemente yo no voy a rechazar una oferta de una empresa, sea peninsular o sea de cualquier otro país europeo, en el que me diga que va a crear, bueno, pues uno a lo mejor me ha podido plantear que va a crear 50 puestos de trabajo, 30, 40, 100, 200, dependiendo del tipo de industria. Todo eso es bienvenido, pero yo lo que no quiero es que mis empresarios, los empresarios de mi ciudad, se queden atrás en ese desarrollo industrial de Melilla. Viene el presidente de la Nación, lo cual por el mero hecho de que venga un presidente de la Nación a Melilla siempre es positivo. Pasa que viene una situación muy particular con ese cambio radical de la política que tenían los gobiernos en general, especialmente esta administración con el tema del Sáhara. Básicamente le ha dado la espalda al Sáhara y a cambio pues, se pretende una mejor relación de Marruecos con España y de Melilla, Ceuta y Canarias. Vale. La pregunta es, ¿qué espera usted de esta visita en el aspecto práctico? Por ejemplo, hoy entre los periodistas, porque al parecer va a haber un encuentro con los periodistas, le preguntarán, bueno, lo típico, si la inmigración se va a controlar más, cuándo se abrirá la frontera, cómo se abrirá la frontera, el famoso cómo que llevo yo preguntando hace 6 meses, y quizás una serie de parámetros que realmente representarían una excelencia de nuestras potenciales buenas relaciones que ahora anuncian. Y se lo preguntó usted como consejera de Hacienda, se lo pregunté ayer al responsable de CEME. Espera, desea, sueña con una reactivación de la aduana comercial, porque eso sí que sería un puntazo. Y hombre, yo creo que eso es lo esencial y lo primordial a la hora de reabrir la frontera. Más allá de las relaciones sociales y familiares que puedan haber a ambos lados de la frontera, no tendría mucho sentido recuperar esas buenas relaciones, ¿no? Tal y como venía en el propio comunicado de Moncloa, en el que hablaba de que las relaciones se basarían sobre todo en unas relaciones de lealtad sin decisiones unilaterales. Y yo creo que a lo mejor, sin querer decirlo expresamente, esa última decisión unilateral que tomó Marruecos fue la del cierre de la aduana comercial. Por lo tanto, yo espero y deseo que el presidente del Gobierno, ya que nos visita y que es una gran noticia, aparte de estar agradecida porque es el único presidente de España que nos ha visitado en calidad de presidente ya en 2 ocasiones, eso es digno de reconocer y para ciudades que hemos estado siempre huérfanas de ese apoyo institucional nos viene muy bien y bueno, nos hace sentirnos orgullosos de nuestro presidente y de nuestra nación. Pero es importante que el presidente venga con un mensaje. Yo espero que el mensaje sea ese plan de reapertura de la frontera, porque tenemos que tener un plan para reabrir la frontera, no podemos de la mañana a la noche decir abrimos las puertas. La situación al otro lado de la frontera está siendo muy complicada, a todos nos llegan noticias de que se está pasando hambre al otro lado de la frontera y ese es un flujo de personas que tendrá que tener un orden para poder entrar a nuestra ciudad, nos podemos ver desbordados en muchísimas cuestiones. Ya nos hemos visto desbordados en años anteriores y en situaciones anteriores y yo creo que debe haber un orden a la hora de reabrir esa frontera. Yo creo que el Gobierno de España tendrá un plan y espero que en esta visita el presidente nos anuncie o nos comunique cómo se va a reabrir la frontera,
unas fechas aproximadas que supongo que se estarán pactando entre España y Marruecos, y sobre todo espero y deseo que en ese plan de reapertura esté contemplado la reapertura de la aduana comercial. Pongámonos a soñar un poquito, aunque aquí en este programa del arranque solemos ser un poquito así como dramáticos. La reapertura, aparte de una relación real y positiva, política, sociopolítica entre Marruecos y España, ¿qué representaría otra vez? Unos ingresos importantes para las arcas locales, aparte de un movimiento, por ejemplo, de contenedores, que el puerto está vacío, la verdad. Bueno, eso dependerá precisamente de la reapertura de la aduana comercial, pero yo creo que ganaremos, ¿no? En el momento que se reabran la frontera, ganaremos en vida en la ciudad. Las calles se nota la falta de esas personas que estábamos acostumbradas a tener entre nosotros, porque los vecinos, nuestros vecinos, igual que nosotros, somos sus vecinos, íbamos y veníamos, y en ese ir y venir gastábamos dinero a ambos lados de la frontera. Nuestros vecinos venían a Melilla a comprar a nuestras tiendas, venían a comer, algunos venían a pernoctar porque pasaban un fin de semana en Melilla, estaban de compras y se traían a su familia, y nosotros también lo hacíamos al otro lado de la frontera. Yo tengo ganas, sinceramente, de ver más gente en mi ciudad, ver las calles bollantes de gente con ganas de pasar el día en Melilla y de estar entre nosotros. Pero esa parte de contenedores, de incremento en la recaudación por IPSI de importación, etcétera, va a depender de la reapertura. O sea, siendo optimista, evidentemente sí. Siendo realista y un poco con lo único que tenemos cierto, ¿no?, que es que entre dos vecinos debe haber un tránsito fluido de personas, pues recuperaremos parte de la vida de nuestra ciudad, recuperaremos algunos problemas seguramente, ¿no?, porque no todo es positivo, pero sobre todo recuperaremos esa gente que nos acompañaba en nuestro día a día. Hablo con la diputada de CPM, aunque la gestión está todavía por encima de la propia carga política, en cierto modo ha comenzado ya una especie de pre-campaña, porque yo lo voy notando un poco. Bueno, yo creo que los políticos estamos en campaña constante. Ya por Dios. Eso no. vivimos en campaña. Es cierto que yo he detectado en las últimas semanas un incremento en el nivel de la beligerancia, sobre todo de la oposición hacia los grupos que conformamos el gobierno. Y eso puede ser síntoma de una precampaña. Pero como digo, yo creo que los políticos debemos estar en campaña constante, y digo debemos porque eso nos ayuda a no olvidar el compromiso que tenemos con el pueblo. Porque lo que no podemos pretender, y es algo que de lo que nos acusan la mayoría de los ciudadanos, es que nos acordamos de ellos solo cuando hay campaña electoral, y no debe ser así. Debemos estar siempre enfocados en una campaña constante en la que demostremos que los objetivos que nos hemos planteado los vamos cumpliendo. Acabo la entrevista hablando a Dunia Al-Mansuri. Ahora que no nos ve nadie, le pregunto, ¿estoy ante una de las dos mujeres, y digo mujeres, que realmente gobiernan en este gobierno? No me entienda mal, el presidente preside y firma, hay un montón de consejeros y consejeras, viceconsejeros y viceconsejeras que llevan un montón de departamentos de alta importancia, pero a la hora de la verdad, bien por el poder que representan, que tienen, bien porque son políticamente como más maduras, Dunia Al-Mansuri y Gloria Rojas y Dunia Al-Mansuri son las que muchas veces apagan fuegos. Bueno, llevamos las dos áreas, que me perdonen los compañeros, entiendo más importantes de la Administración. La parte de función pública y la parte de Hacienda, si no funcionan y no tienen una relación fluida y de complicidad en muchas ocasiones, no funcionaría nada. Y he de reconocer que esa colaboración entre mi compañera Gloria Rojas y yo siempre ha estado prima cualquier otro tipo de cuestiones, más allá de las diferencias, ¿no?, que podamos tener por estar en partidos distintos y en los que podemos tener ideologías distintas en cuestiones determinadas. Es importante. Tenemos las dos áreas de mayor peso. El área de Hacienda es la que dota de recursos al resto de consejerías, y el área de función pública es la que dota del personal que pueda gestionar ese dinero que se gestiona desde el área de Hacienda. No sé si somos las más importantes, pero sí las que mayor peso tenemos dentro del Gobierno.
Vale, era que sea una pregunta retórica porque me imaginaba la respuesta, pero me la han pedido que la pregunte compañeros de los medios de comunicación, así que yo la paso. Por Dino Al-Mansuri, muchísimas gracias por esta nueva visita. No sé cómo lo hace, pero las 3 veces que ha venido siempre han coincidido con temas muy importantes. La primera vez, usted está en el arranque; la segunda vez, la aprobación de los presupuestos expansivos, y ahora la coincidencia, si al final todo viene, del presidente, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Así que esperaremos otra visita, otro momento importante que creo que los va a ver según van acercándose las elecciones, para volver a tenerle por aquí. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a vosotros siempre. Bueno, nosotros nos despedimos con varias advertencias. Primero, ahora el magazín, pequeño descanso y el magazín. Y si todo indica y el tiempo lo permite y el presidente aparece por Melilla, que todo indica que sí, tendremos un programa especial de su presencia y también de la visita que ha realizado o que está a punto de realizar a Ceuta en unos minutos, y el programa especial será minuto más, minuto menos, entre 3 y 5 de la tarde. Luego, además, el informativo, haremos un amplio resumen de todo lo que pase por aquí y sobre todo de todo lo que diga por aquí. Por una vez, más que su presencia, que es importante, nos interesan sus palabras. Así que ante esta situación y un día muy intenso por parte de todos nosotros y lluvioso, nos despedimos hasta dentro de un rato.